estimada docente. Muy buenas tardes. Soy Claudia Segura presentando el desarrollo de la actividad 3, matriz de riesgos logísticos en una empresa del sector oil and gas ubicada en Yopal. El contexto, sector oil and gas, donde almacenamos repuestos químicos, tubería, dotación, en dos tipos de bodega, interior y exterior, como el caso de la tubería. La lista de chequeo de riesgos ocupacionales: tenemos exposición al ruido, exposición solar, a la radiación, a sustancias peligrosas, a fauna peligrosa, ¿sí? Ausencia de pausas activas, lesiones por contacto directo con electricidad, entre otras cosas. Una vez identificamos los 7 factores de riesgo, vamos a colocar en una tabla los factores, el agente del riesgo, la división y la subdivisión cuando aplica, y en rojo esos ejemplos que para el sector y la actividad de la que estamos hablando aplica. En el caso, por ejemplo, del ruido, hay una exposición al ruido industrial por todos los equipos y máquinas, como las turbinas y los compresores. Condiciones termohigrométricas como la exposición solar prolongada, en este caso, como les mencionaba, la tubería en el patio, ¿sí? Todo tipo de radiaciones ionizantes durante trabajos con equipos, máquinas, exposición a las sustancias químicas, ¿sí? Como el autos o como el diésel, o la exposición de vapores como la mina y el etilenglicol. Todos estos químicos se requieren para los pozos, para las perforaciones y para el tratamiento de todos esos líquidos y gases que devengan la operación. Dentro del factor de riesgo biológico, estamos expuestos a consumo de alimentos perecederos en el casino, por ejemplo, picaduras de abejas por canales que se albergan en las bodegas, o nidos de culebras o a la mordedura de culebras por esos nidos de culebras que también se albergan en esas bodegas. También tenemos dentro de los factores de riesgo, los que ya completando los 7, todo el tema de lesiones, sea por mal levantamiento de las cargas o por un mal uso del montacargas, ¿sí? Tenemos temas de electricidad o ausencia de pausas activas, bueno, contaminación ambiental, por ejemplo, fatalidad por escapes de fluidos, de presiones elevadas del sistema y así sucesivamente. La clasificación del riesgo: bajo, medio, alto y muy alto, ¿cierto? O con su probabilidad. En este caso, el impacto lo tenemos en HCE, financiero, reputacional y medio ambiente, ¿cierto? En financiero medido en dólares, donde alto sería más de 200 millones de dólares, donde haya ocurrido una muerte, por lo menos 10 lesionados. ¿Esto que afecta? Pues la imagen reputacional de la compañía, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque cotizamos en la bolsa, ¿sí? Y pues el medio ambiente, porque cuánto vamos a restaurar, en cuánto tiempo se va a restaurar. Una vez que hemos tenido toda esa matriz de riesgos, hemos colocado los riesgos acá, la probabilidad y el impacto, pero sobre todo y lo más importante son esas medidas de mitigación, que no solamente son de la empresa, sino de ese empleado, ¿sí? Entonces, la constante aquí en las medidas de mitigación son el generar la conciencia sobre a qué está expuesto y cómo mitigar ese riesgo, ¿sí? Entonces, conocer a qué se está expuesto y participar no solo en las actividades, sino hacer los exámenes periódicos, etcétera, etcétera. Y por parte de la empresa, la señalización o mantener los sitios adecuados, las normas, los procedimientos claros, pues van a mitigar de alguna manera este riesgo, ¿sí? Entonces, para cada ejemplo tenemos las medidas de mitigación, ¿sí? Por ejemplo, en esta exposición de vapores, tener la conciencia, generar esa conciencia del daño en las vías respiratorias, el uso adecuado de las EPPs es una constante en este sector, ¿cierto? Todos los químicos etiquetados, la hoja de seguridad y el monitoreo de atmósferas, así para cada uno de los riesgos expuestos. Finalmente tenemos esta guía que hemos elaborado para eso, como es el identificar los peligros, a qué personas le aplica, los controles y barreras, valorar el riesgo y la revisión y ajustes.
qué es tan importante eso? Pues porque analizar esa exposición a factores de riesgo es indispensable en todas las compañías porque se trata de generar las barreras para evitar las lesiones y enfermedades, generar conciencia en los empleados. Los controles se dimensionan en gente, equipos y procesos y ese balance adecuado lo conforman esas barreras y controles sobre estas dimensiones. Muchas gracias.